Hola a todos y bienvenidos al canal. Echadle un vistazo a estas tres cifras. Ingresos 4.387 millones, un 15% más que el año anterior. EBITDA 268 millones, un 71% más. Y ahora la tercera cifra, beneficio neto 111 millones, un 84% menos que en el año anterior. Hay algo que no cuadra. Si la compañía vende más y gana más con su negocio, ¿cómo es posible que el beneficio se desplome de esta forma? ¿Es el Elecnor una empresa en crisis disfrazada de crecimiento o estamos ante un espejismo contable? Esto es exactamente lo que vamos a tratar de desentrañar en los próximos minutos. Si quieres entender qué hay detrás de los números de una de las compañías más internacionales, quédate porque hoy lo vamos a ver. Comenzamos. Antes de meternos con los números, déjame presentarte a la compañía. Elecnor nació en Madrid en el año 1958. Tiene, por lo tanto, más de 65 años de historia. No es una empresa nueva ni una startup tecnológica, sino que es una compañía industrial clásica que se dedica a construir y mantener cosas que, aunque no las veamos en el día a día, son las que hacen que la electricidad llegue a casa, que los trenes funcionen, que las plantas solares produzcan energía y que las redes de telecomunicaciones estén operativas. Su negocio se podría resumir en tres palabras: infraestructuras, energía y servicios. Construyen líneas de alta tensión en Australia, plantas fotovoltaicas en la República Dominicana, subestaciones en Angola, etc. Operan en más de 40 países y tienen, a cierre de 2025, más de 28.000 empleados. Y aquí ya hay un dato relevante para fijarse. En un solo año, la plantilla ha crecido un 15%, pasando de poco menos de 25.000 personas a más de 28.000. Es decir, el grupo está claramente en fase de expansión. Para ordenar todo lo que hace, Elecnor se organiza en tres grandes segmentos y esto es importante porque los vamos a ver uno a uno más adelante. El primero es servicios, distribución de energía, mantenimiento, telecomunicaciones, etc. Es decir, trabajo recurrente, contratos plurianuales e ingresos estables. El segundo es proyectos, es decir, la construcción llave en mano de plantas renovables, líneas de transmisión, etc. Ingresos más voluminosos, pero más volátiles. Y el tercero es concesiones y proyectos propios, donde destaca una sociedad llamada Celeo, que opera líneas de transmisión y plantas renovables en Latinoamérica y España, y que es probablemente la joya menos conocida del grupo. La empresa cotiza en el SIBE, la modalidad de negociación de las compañías más representativas de la bolsa española, y sus cuentas anuales están auditadas por Pricewaterhouse. Con todo esto en mente, ya podemos meternos en harina. Bien, vayamos con la radiografía de 2025. La cifra de negocios del grupo asciende a 4.387 millones. Para hacernos una idea de esta magnitud, hablamos de una empresa que factura más de 12 millones de euros al día. Comparado con 2024, ha crecido un 15%, lo cual es un ritmo notable para una compañía de este tamaño. El EBITDA, es decir, la gasolina que genera el negocio sin contar las decisiones contables sobre el desgaste de los activos, se situó en 268 millones. Y aquí viene el dato que destaca: ha crecido un 71,5% con respecto al año anterior. Es una mejora enorme. El margen de EBITDA sobre ventas pasa del 4,1 al 6,1%. Conviene matizar este punto. Aunque la mejora es real y significativa, un margen del 6% sigue siendo modesto si lo comparamos con sectores como las utilities reguladas o las concesionarias puras. Elecnor es una constructora con servicios añadidos y eso significa que opera con márgenes finos, donde cualquier desviación en los costes de un proyecto puede comerse la rentabilidad rápidamente. Y ahora el dato que choca: el beneficio neto atribuible es de 110,7 millones, frente a los 705 del año anterior, una caída del 84%. Si tuviésemos solo este dato y nada más, podríamos pensar que la empresa está en problemas serios. Pero como veremos en la siguiente diapositiva, esta caída tiene una explicación muy concreta y conviene entenderla bien antes de sacar conclusiones.
Un último dato para esta foto general. La cartera de producción que la compañía tiene comprometida para ejecutar en los próximos 12 meses asciende a 2.845 millones, un 5% más que el año anterior. Es decir, el grupo arranca 2026 con más trabajo contratado que con el que arrancó 2025. Recordemos este dato porque va a ser clave cuando hablemos del futuro. Vamos a resolver ahora el misterio, entre comillas. La caída del beneficio neto del 84% no se debe a que el negocio vaya mal, se debe a un efecto puntual. En mayo de 2024, Elecnor vendió Enerfin, que era su filial de generación de energía eólica, y esa venta le generó una plusvalía extraordinaria de 805 millones. Una operación enorme, tan grande que prácticamente toda ella se contabilizó en una sola línea, la de operaciones interrumpidas, que aportó 823 millones al beneficio de 2024. Cuando comparamos 2025 con 2024, sin más, estamos comparando un año normal con un año extraordinario. Y por eso el beneficio parece haberse hundido, cuando lo que ha pasado realmente es que ha desaparecido un ingreso que era de una sola vez. Pero debemos de recordar que el dato de comparación más limpio es el del negocio recurrente. Mirando solo las operaciones continuadas, es decir, quitando el efecto Enerfin de ambos años, vemos que el grupo pasa de un resultado negativo de 118 millones en 2024 a un resultado positivo de 111 millones en 2025. Y esto sí es una mejora real y muy notable. Por cierto, esa venta sigue dando coletazos positivos en 2025. El grupo ha recuperado de Hacienda una suma importante que había pagado en exceso a cuenta del impuesto de sociedades del año anterior. Esto no es un beneficio adicional, pero sí que es caja que vuelve al bolsillo del grupo y que veremos en la diapositiva del flujo de caja. En resumen, el titular de cae el beneficio un 84% es técnicamente cierto, pero engañoso. La realidad operativa es diferente y eso es lo que vamos a ver con detalle en las próximas diapositivas. Bien, ya hemos visto el cuánto y ahora tocaría el qué, es decir, qué vende exactamente Elecnor para facturar más de 4.000 millones al año. La empresa publica un desglose muy útil por actividades y mirar esto nos va a dar una idea bastante clara de dónde está el motor. La mayor partida, con diferencia, es electricidad, 2.220 millones. Estamos hablando de construcción de líneas de transmisión, subestaciones, mantenimiento de redes eléctricas, etc. Es el corazón histórico del grupo y ha crecido un 21% durante este año. Aquí estarían la mayoría de las grandes utilities mundiales como clientes. La segunda actividad por volumen es generación de energía, con 634 millones, y es la que más ha crecido, un 35%. Esto incluye la construcción llave en mano de parques solares fotovoltaicos, parques eólicos y plantas de almacenamiento. Sería uno de los segmentos clave de la transición energética y Elecnor está claramente capitalizándolo. Después tenemos instalaciones y construcción con 513 millones, también con un buen crecimiento del 25%. Pero conviene fijarse también en aquellas áreas que retroceden. Mantenimiento cae un 2%, telecomunicaciones un 5% y ferrocarriles, ojo, un 34%. Esa última cifra es llamativa. Ferrocarriles ha pasado de aportar 181 millones a solo 119. Y aquí es donde aparece ya un primer aviso, ese famoso proyecto ferroviario con problemas que la propia empresa menciona como origen de provisiones extraordinarias. Volveremos a esto cuando hablemos de los proyectos. La conclusión de esta diapositiva parece clara. El grupo crece de forma muy desigual. Las áreas vinculadas a la electrificación y a las renovables tiran con fuerza. Las áreas más tradicionales o problemáticas, como ferrocarriles o telecomunicaciones, se desaceleran o caen. Es una empresa en plena transformación de su mix de actividad. Vale, hemos visto qué vende y ahora veamos dónde lo vende, porque esto es absolutamente clave para entender la empresa. Del total facturado, 1.868 millones, el 42% se generaron en España. Los otros 2.519 millones, el 57% en el resto del mundo. Es decir, más de la mitad del negocio es internacional
Y eso es una característica muy importante de Elecnor que la diferencia de muchas constructoras puramente locales. El reparto geográfico es además bastante diversificado. En Europa destacan Italia y Reino Unido, donde el grupo tiene una fuerte presencia en servicios de distribución y telecomunicaciones. En Norteamérica destacan las filiales estadounidenses en pleno crecimiento. En Latinoamérica, Brasil y Chile son los pesos pesados, fundamentalmente con líneas de transmisión y energías renovables. Y en África, algo que sorprende a mucha gente, hay actividad relevante en Angola y Senegal, con líneas y subestaciones eléctricas. Australia también es un pilar importante con grandes proyectos de transmisión y aparecen contratos significativos en República Dominicana, Nueva Zelanda e incluso una mención reciente a Alemania en los datos del primer trimestre de 2026. Y aquí viene el dato que más llama la atención. Si miramos la cartera de pedidos para los próximos 12 meses, casi el 70% es internacional, es decir, el peso del exterior va a seguir aumentando. Esto es bueno porque diversifica, pero también introduce un riesgo que la propia empresa reconoce: la exposición a las divisas, sobre todo al dólar, al real brasileño y al peso chileno. De hecho, en 2025 los ajustes por diferencias de conversión han restado unos 46 millones al patrimonio, lo cual da una idea del impacto que pueden tener estos vaivenes monetarios. Internacionalización es crecimiento, sí, pero también es volatilidad. Esto es algo que el inversor en Elecnor tiene que tener en mente. Bien, vamos ahora a desmontar el negocio segmento por segmento. Empezaremos por los servicios, que es el más recurrente y probablemente el más predecible de los tres. ¿Qué hay aquí dentro? Bien, servicios de distribución de energía para las grandes utilities, mantenimiento de infraestructuras, instalaciones, telecomunicaciones. Son contratos de larga duración, normalmente plurianuales, donde Elecnor opera de forma cotidiana en redes de electricidad, redes de telecomunicaciones, mantenimiento de edificios industriales, etc. Sería el negocio del día a día. En 2025 ha facturado 2.419 millones, un 12% más que en 2024. Pero lo más interesante no es la facturación, sino la mejora de rentabilidad. El EBITDA crece un 37% hasta los 144 millones y el margen pasa del 4,9 al 6%. Es decir, no solo han vendido más, sino que han vendido ganando más por cada euro. Y el beneficio neto atribuible de este segmento, atención, se dispara desde 18 millones hasta 61 millones, 3 veces más. Es el segmento con la mejora más espectacular de los tres. El reparto geográfico de servicios es prácticamente el contrario al del grupo. Aquí el 70% es nacional y el 30% internacional. ¿Por qué? Bueno, pues porque los grandes contratos plurianuales con las distribuidoras de luz, con las redes de mantenimiento, etc., están sobre todo en España. En el plano internacional, los responsables del crecimiento serían las filiales de Italia y sobre todo las estadounidenses, que están en plena expansión. Ahora, una matización. Aunque la mejora del margen es real, ese 6% sigue siendo modesto. En servicios industriales no se suelen ver grandes saltos año a año. Lo importante aquí es la estabilidad y la recurrencia, y eso en servicios parece que se está consiguiendo. Pasemos ahora al segundo segmento, proyectos. Aquí estamos hablando de grandes obras llave en mano, parques solares, parques eólicos, líneas de alta tensión, etc. Son contratos puntuales, generalmente grandes, generalmente complejos y casi siempre internacionales. La cifra de negocio crece un 17% hasta 1.956 millones. El EBITDA crece un 41% hasta 133 millones, con un margen del 6,8% mejor que el de servicios. Hasta aquí todo positivo. Pero ojo, porque ahora viene un matiz importante. El beneficio antes de impuestos cae un 4% y el beneficio neto atribuible cae un 11% hasta los 39,9 millones. ¿Cómo puede ser que el EBITDA suba un 41% y el beneficio caiga? Aquí la propia empresa lo explica y conviene leerlo despacio. El resultado de este año incluye el reconocimiento en la cuenta de resultados de provisiones
por reclamaciones recibidas del cliente de un proyecto ferroviario en ejecución. La compañía ha cuantificado el pasivo por el límite máximo de la responsabilidad contractual estipulada. Es decir, en uno de sus proyectos ferroviarios, el cliente está reclamando cosas y el ECNOR ha provisionado lo peor que le podría pasar. Es responsable hacerlo así y es señal de prudencia contable, pero también es un aviso a navegantes de que en los proyectos hay riesgos de ejecución que no siempre son visibles desde fuera. En cualquier empresa que hace grandes obras llave en mano, como Acciona, ACS, Ferrovial, etc., estas sorpresas existen y a veces son grandes. Y un dato geográfico porque es llamativo, el 91% de los proyectos es internacional. La mayor parte del negocio está fuera, Brasil, Chile, Australia, Angola, etc. Y en el primer trimestre de 2026 se ha incorporado Alemania entre los países activos. Es un segmento que vive y respira fuera de España, lo cual es una fortaleza porque consigue diversificar, pero también es una debilidad por lo comentado anteriormente sobre el riesgo divisa. Y ahora vamos con el tercer segmento que en mi opinión es el más interesante y el menos comprendido del grupo, concesiones y proyectos propios. Aquí hay dos cosas muy diferentes, Celeo por un lado y la actividad de promoción e inversión por el otro. Empecemos por Celeo, que es lo más grande. Celeo es una sociedad participada al 51% por el ECNOR y al 49% por APG, que es uno de los mayores fondos de pensiones del mundo de origen holandés. Y Celeo es propietaria, atención, de 7.949 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica en Chile, Brasil y Perú, más 345 megavatios de plantas renovables en España y Brasil. El valor de los activos en operación se estima en torno a 6.000 millones. Es una infraestructura enorme. Y lo realmente curioso, Celeo, al 100%, factura 292 millones y genera un EBITDA de 196 millones. Esto es un margen del 67% y nos dice que estamos ante un negocio totalmente diferente al de la matriz constructora. Aquí estamos hablando de un negocio de concesiones con ingresos regulados, contratos a 30 años, márgenes altos y muy estables. Ahora bien, como el ECNOR consolida Celeo por puesta en equivalencia, en la cifra de negocios del grupo ECNOR no aparece la facturación de Celeo. Solo aparece su beneficio neto atribuible, que en 2025 ha sido de 16 millones, un 32% más que el año anterior. Y el valor en libros de esta participación es de 550 millones, casi una cuarta parte del patrimonio neto del grupo. Si miramos el desglose del EBITDA de Celeo, el 44% viene de las redes de Brasil, el 30% de Chile y un 22% de las renovables españolas. Por otro lado, estaría la actividad de promoción e inversión, que tras la venta de Enerfin en 2024 sigue funcionando. Busca nuevas oportunidades de inversión a futuro. Y aquí debemos ser honestos. En 2025 ha generado un EBITDA negativo de 6,5 millones. Serían los gastos de buscar nuevos negocios futuros sin que todavía haya ingresos. Es esta una apuesta de futuro que hoy pesa en la cuenta de resultados, pero que mañana podría aportar mucho. Bien, llegamos a una de las diapositivas más importantes del análisis. Voy a ponerte 3 números en pantalla y los vamos a contrastar. El primer número, el EBITDA, 268 millones. Es lo que la operación pura genera, es decir, antes de amortizaciones, de provisiones, de intereses y de impuestos. Sería la gasolina del negocio. El segundo número, el beneficio neto atribuible, 111 millones. Es lo que finalmente queda después de descontar todo. Es lo que la contabilidad nos dice que la empresa ha ganado. Y el tercer número, el que más me gusta, el flujo de caja de explotación antes de impuestos, 364 millones. Es lo que ha entrado de verdad en la caja del grupo este año por la actividad ordinaria. Fijaos en lo que nos está diciendo este triángulo. El flujo de caja es 3,3 veces el beneficio neto contable. Esto, en términos generales, es una buena señal. Significa que la empresa convierte muy bien sus beneficios en dinero en el banco. No es una empresa que gana sobre el papel mientras el dinero nunca llega. Aquí el dinero sí que llega y en cantidades importantes.
¿Y por qué hay tanta diferencia entre el beneficio y la caja? Bueno, por dos motivos principales. Primero, por las amortizaciones. El grupo registra 108 millones de amortizaciones y deterioros, que son apuntes contables, pero que no implican ninguna salida real de dinero. Y en segundo lugar, las provisiones por el proyecto ferroviario, que reducen el beneficio, pero que aún no ha salido en forma de pago. También conviene mirar la parte financiera, porque hay un dato que no se suele resaltar. La empresa ha tenido este año unos ingresos financieros de 30 millones, en buena parte por los intereses de la propia caja que tiene depositada, y unas diferencias de cambio negativas de casi 30. Es decir, los movimientos de divisa, principalmente del dólar y del real brasileño, le han restado al resultado. Esto vuelve a marcar el carácter internacional y por lo tanto volátil de la cuenta de resultados. Vayamos ahora con la salud financiera, que en cualquier análisis es donde se ven los problemas reales de una empresa. Y aquí la fotografía es sencillamente llamativa. Elecnor termina 2025 con una posición financiera neta con recurso positiva de 199 millones. ¿Qué significa con recurso? Bueno, pues es la deuda y la caja que pertenecen al grupo en sí mismo, sin contar la deuda de proyectos específicos, como por ejemplo las líneas de Celeo, que estarían financiados aparte. Posición financiera positiva quiere decir simplemente que tiene más caja que deuda, y la posición financiera neta global, incluyendo todas las deudas de todos los proyectos, también es positiva en 180 millones. Es decir, la empresa no solo no debe dinero, sino que tiene un colchón importante en el banco. Si traducimos esto al ratio que más se mira en el mercado, la deuda financiera neta sobre el EBITDA, el resultado es de menos 0,8. El signo menos significa que en lugar de deber tienen caja sobrante. Es un nivel de solvencia muy alto. Debemos matizar que este balance tan saneado es en buena parte herencia de la venta de Enerfin en 2024. Esta operación generó un cobro muy importante que permitió cancelar mucha deuda y dejar el balance muy ligero. Pero también es justo decir que en 2025 el grupo ha mantenido esa disciplina en lugar de gastar la caja en cualquier cosa. Cierran el año con 515 millones de euros en efectivo frente a 406 del año anterior. En cuanto al activo total, hablamos de 3.660 millones, con un patrimonio neto de 943 millones. Esto significa que aproximadamente el 26% del balance está financiado con fondos propios y el resto con pasivo, una buena parte del cual son anticipos de clientes y proveedores, es decir, financiación operativa que no genera intereses. Por último, un dato relevante. En junio de 2025, la empresa firmó un nuevo contrato de financiación sindicada de 350 millones, calificado como sostenible con vencimiento en 2030. No es que la empresa lo necesite hoy, pero le da una línea de seguridad estable a 5 años vista. Es prudencia financiera bien hecha. Vale, vamos ahora a seguir el rastro del dinero porque esta es la diapositiva que más nos va a decir sobre la salud real del negocio. El grupo arrancó 2025 con 406 millones de euros en caja y lo cierra con 515. Ha generado neto de todo 109 millones más de tesorería. ¿Y por dónde ha pasado el dinero? Veamos. Primero, lo positivo, por la actividad de explotación antes de impuestos. El grupo ha generado 364 millones. Esa sería la verdadera fortaleza recurrente, lo que el negocio produce cada año. Y a esto se le ha sumado un cobro extra que Hacienda devolvió por el exceso de impuestos pagado en 2024 por la venta de Enerfin, 173 millones, que estarían incluidos en este cálculo del neto a devolver por Hacienda. Conviene separar las dos cosas. 364 millones es lo recurrente y los 99 millones son un cobro puntual que no se repetirá en 2026. Si os queréis quedar con un solo número, el bueno es el de los 364 millones de generación operativa pura. Después, el dinero que sale. Inversiones netas, 104 millones. El grupo ha invertido en activos materiales como maquinaria y equipos y en la incorporación de nuevas sociedades al perímetro. Es un esfuerzo inversor mayor que el del año pasado y es coherente con una empresa que está creciendo.
Y aquí el gran capítulo, dividendos pagados 273 millones. Esto, ojo, incluiría el dividendo extraordinario complementario que se pagó con cargo a los beneficios de 2024, que era el año en el que se vendió Enerfin. Es decir, gran parte de este dividendo es la devolución a los accionistas de la plusvalía de Enerfin. No nos debemos asustar con esta cifra, no es el dividendo normal. En neto, sumando todo, el grupo crece su caja en 109 millones. Repite el patrón de 2024 cuando la caja también crecía. Es una empresa que está ahora mismo en una posición financiera muy holgada. Bien, después de mirar lo que ha pasado, lo importante para el inversor, es lo que viene. Y aquí hay 3 pistas muy concretas. Pista número 1, la cartera. El grupo entra en 2026 con 2.845 millones de obra contratada para ejecutar en los próximos 12 meses. Eso es un 5% más que el año anterior y supone alrededor del 65% de toda la facturación de 2025. Es decir, 2 de cada 3 euros que la empresa va a facturar este año ya están firmados. Esto da una visibilidad muy alta, especialmente para una constructora. Pista número 2. Esta es la más fresca. El primer trimestre de 2026 ya está publicado y los datos son consistentes con el plan. La facturación crece un 3,7%, el EBITDA crece un 6,6% y el beneficio neto crece un 8,1%. Son crecimientos más moderados que los de 2025, pero son positivos y sobre todo con mejora del margen, que es lo que la empresa marca como prioridad en su plan estratégico. Pista número 3, el plan estratégico 2025-2027. La empresa se compromete a repartir más de 220 millones en dividendos durante el trienio. Es un compromiso público y por lo tanto una guía bastante clara para el accionista. A continuación, un matiz de prudencia. La propia empresa, en su informe del primer trimestre, ha incorporado una mención al recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio. Dice que no espera un impacto significativo, pero conviene tenerlo en el radar. En un grupo con tanta exposición internacional, los riesgos geopolíticos y de cambio son siempre una variable a vigilar. Hablemos ahora de bolsa, porque al final esto es lo que el accionista ve cada mañana en su pantalla. La acción de Elecnor cerró 2025 en 24,45 euros, frente a los 16,06 con que arrancó el año. Esto es una revalorización del 48% en 12 meses. Para comparar, el índice de referencia subió un 16% en el mismo periodo, es decir, Elecnor ha multiplicado por 3 la rentabilidad de su índice. Y la fiesta no terminó ahí. En el primer trimestre de 2026, la acción ha seguido subiendo. Cerró marzo en 33,60 euros, un 37% más en solo 3 meses. Y a fecha de esta presentación, la acción cotizaba a 40 euros con 10 céntimos. Si hacemos el cálculo, alguien que comprara Elecnor a principios de 2025 y la tuviera hoy a 40,10, habría visto su inversión multiplicarse por 2,5 en menos de un año y medio. Esto es un comportamiento bursátil muy fuerte para una empresa industrial. Con la cotización actual, multiplicada por los 87 millones de acciones que tiene la empresa, la capitalización bursátil rondaría los 3.500 millones de euros. En cuanto al dividendo, con cargo a los resultados de 2025, la empresa va a pagar un total de 0,509 euros por acción, de los cuales ya se pagaron 0,092 en diciembre como dividendo a cuenta, y se votará a finales de mayo en la Junta General el dividendo complementario de 0,417. En total son 44 millones de dividendo normal, muy lejos de los del año anterior, que recordemos eran extraordinarios por Enerfin. Aquí estamos viendo cuál es el dividendo recurrente real, en torno a los 44 millones, con un compromiso de superar los 220 millones en el trienio. Vale, llegamos a una de las diapositivas más técnicas, pero también más útiles para el inversor, la valoración. La acción de Elecnor está cara o barata, según los múltiplos clásicos. Vamos a calcularlo despacio, paso a paso. Vamos a empezar por la capitalización bursátil, que es igual a 3.489 millones.
A esa capitalización le restamos la caja neta, porque la empresa tiene más caja que deuda. Recordamos los 180 millones de posición financiera neta total positiva. Y al resultado, el valor de empresa, lo que se conoce como Enterprise Value, es de 3.308 millones. Y ahora los dos múltiplos clásicos. El PER, que es la capitalización entre el beneficio neto, tiene un importe de unos 31,5 veces. Es decir, el mercado está pagando 31 años de los beneficios actuales por acción. Y el Enterprise Value entre el EBITDA, que alcanza una cifra de 12,4 veces. Y aquí hay un dato interesante. La propia empresa, en su informe, recoge que al cierre de 2025, con la acción a 24,45 euros, el PER era de 19,2 veces. Como la acción ha subido un 64% desde aquel cierre hasta los 40 euros, mientras los beneficios no han cambiado, el PER se ha disparado de 19 a 32 veces. Es decir, el múltiplo que paga el mercado hoy es muy distinto del que pagaba hace 4 meses, aunque la empresa valga lo mismo en términos contables. Y un último dato, la rentabilidad por dividendo. Cogiendo los 0,509 euros con cargo a 2025 y dividiéndolos entre los 40,10 euros de cotización, es del 1,3%, muy baja en términos absolutos y muy lejos de las rentabilidades a doble dígito que se reportaban el año anterior por el dividendo extraordinario de Enerfin. Bien, vamos a cerrar con 4 ideas que recogen lo más importante de todo lo que hemos visto. Primera idea. El beneficio neto cae un 84%, pero es un efecto contable. La realidad operativa es la opuesta. El EBITDA del negocio recurrente ha crecido un 71%, la cifra de negocios un 15% y el beneficio de las operaciones continuadas pasa de pérdidas a ganancias. La empresa no está peor, sino que está mejor. Lo que pasa es que 2024 fue un año extraordinario por la venta de Enerfin y el dato de comparación distorsiona la lectura. Segunda idea, el grupo tiene una posición financiera muy sólida. Cierra el año con 200 millones de caja neta con recurso, ratio deuda sobre EBITDA negativo y un colchón de tesorería de 515 millones. Es una empresa hoy por hoy sin presión financiera. Tercera idea. El negocio está cada vez más en el apartado internacional, con casi el 70% de la cartera futura fuera de España. Esto es una fortaleza por la diversificación, pero también una fuente de volatilidad, diferencias de cambio, riesgo país y problemas concretos, como el del proyecto ferroviario que ha generado provisiones extraordinarias este año. Los riesgos están ahí y la empresa lo reconoce. Cuarta idea, la acción ha subido un 48% en 2025 y otro 37% en el primer trimestre de 2026. A los precios actuales, el PER se sitúa en torno a las 32 veces y el Enterprise Value EBITDA en torno a las 12,4 veces. La rentabilidad por dividendo recurrente estaría en torno al 1,3%. Estos son los datos. Cada inversor, con su propio criterio y su propio horizonte, debería decidir si estos múltiplos le parecen razonables o no. Y hasta aquí el análisis de hoy. Si os ha resultado de utilidad este tipo de contenido, os agradecería enormemente que le dieses al like y te suscribieses al canal. Sin más, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos.